Jesús ante Caifás. Jesús fue introducido en el atrio entre gritos, insultos y golpes. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miró sin volver la cabeza para no comprometerlos con su reconocimiento. En cuanto estuvo en presencia del consejo, Caifás exclamó: «Al fin estás aquí, enemigo de Dios, blasfemo, que alteras la paz de esta santa noche». La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del ridículo cetro colocado ante las manos de Jesús. Después de leerlas, Caifás arremetió a preguntas burlescas contra nuestro Señor. Los verdugos le pegaban y empujaban con unos palos puntiagudos diciéndole: «Contesta de una vez, habla. ¿Te has quedado mudo?». Caifás, cuyo temperamento era mucho más soberbio y arrogante que el de Anás, había dirigido a Jesús un millar de preguntas una tras otra, pero nuestro Señor permanecía en silencio con la mirada baja. Los esbirros querían obligarle a hablar, reiterando los empujones y los golpes. Los testigos fueron llamados a declarar. En primer lugar, los de clase más baja, cuyas acusaciones eran incoherentes e inconsistentes, como lo habían sido en el tribunal de Anás, y no sirvieron para nada. Luego, los principales testigos, los fariseos y saduceos, reunidos en Jerusalén, provenientes de todos los lugares del país, hablaban con calma, pero sus maneras y la expresión de sus caras delataban que estaban repitiendo acusaciones aprendidas, a las que por otra parte Jesús ya había respondido 1000 veces: que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de éstos, que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, que frecuentaba a los publicanos y a los pecadores, que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que siempre hablaba de su reino, que repudiaba el divorcio, que se llamaba pan de la vida, y decía: quien no comiera su carne y bebiera su sangre no tendría vida eterna, etc. De esta manera, sus palabras, sus enseñanzas y sus parábolas fueron desfiguradas, mezcladas con injurias y presentadas como crímenes, pero se contradecían unos a otros y perdían el hilo de sus relatos. Uno decía: «Se autoproclama rey», el otro: «No permite que lo llamen así, y cuando han querido proclamarlo rey, él se ha marchado». Un tercero gritaba: «Dice que es hijo de Dios». Algunos decían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran solo sortilegios. Los fariseos de Séforis, con los cuales había discutido una vez el divorcio, le acusaban de predicar falsas doctrinas, y un joven de Nazaret, a quien Jesús no quiso como discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no eran capaces de establecer ninguna acusación bien fundamentada. Los fariseos comparecían más bien para insultarlo que para citar hechos. Discutían entre sí, se contradecían, y mientras tanto Caifás y los otros miembros del consejo se dedicaban a injuriar a Jesús. ¿Qué clase de rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a esas legiones de ángeles de las que hablaste en el huerto de los olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y los locos a quienes has engañado? Más te valdría haber callado ante gente de tan pocas luces. Has hablado de más. Todos estos discursos estaban acompañados de golpes propinados por los empleados subalternos del tribunal. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo, otros, al contrario, decían que su madre había sido una virgen piadosa en el templo, que la habían visto casarse con un hombre temeroso de Dios. Reprochaban a Jesús y sus discípulos que no sacrificasen en el templo. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio y no estaban sujetos por ello a ninguna pena. Algunos dijeron que habían celebrado la Pascua en la víspera y que eso iba contra la ley, y que el año anterior había hecho modificaciones en la ceremonia, pero los testigos se contradecían tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de rabia y de vergüenza.
Al ver que no encontraban contra él ni un solo argumento, Nicodemo demostró con textos antiguos que desde tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso para celebrar la Pascua un día antes, añadiendo que por tanto la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo habían participado en ella. Los fariseos lo miraron con furia e hicieron que continuara la audiencia de los testigos cada vez con más precipitación e imprudencia, con lo que no hacían más que revelar que sus únicos motivos eran la envidia y la maldad. Finalmente, presentaron 2 testigos que dijeron: Jesús aseguró que derribaría el templo edificado por las manos de los hombres y que en 3 días lo reedificaría sin intervención humana. Pero tampoco estos se pusieron totalmente de acuerdo en a qué templo se refería Jesús, si al de Jerusalén o al lugar donde había celebrado la cena pascual. La cólera de Caifás era indescriptible, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la infatigable paciencia del Salvador empezaban a producir una viva impresión sobre muchos de los presentes. Algunas veces la multitud silbaba a los testigos. El silencio de Jesús conmovía a algunos de los presentes, y 10 soldados se sintieron tan trastornados por lo que estaban viendo que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan les dijeron: el silencio de Jesús de Nazaret ante un trato tan cruel es sobrehumano y partiría hasta un corazón de hierro. Decidnos, ¿a dónde debemos ir? Los 2 apóstoles desconfiaban de ellos, pues reconocieron en ellos a algunos de los que habían prendido a Jesús, por los que les respondieron en tono melancólico: si la verdad os llama, seguidla, ella os guiará. Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron al otro lado del monte de Sión, a las grutas del sur de Jerusalén. Hallaron en ellas a muchos discípulos escondidos que tuvieron miedo de ellos, pero los soldados pronto calmaron a sus hombres y les contaron los padecimientos de Jesús. El intemperante Caifás, ya totalmente exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó 2 escalones y dijo a Jesús: ¿es que no vas a responder nada a lo que aquí está diciéndose de ti? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los esbirros, haciéndolo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y lo llenaron de golpes, pero los ojos de Jesús permanecieron bajos. Caifás levantó las manos con viveza y dijo con tono de rabia: yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Se hizo un profundo silencio y Jesús, con una voz llena de indecible majestad, hablando por su boca el Verbo eterno, dijo: tú lo has dicho, y yo te digo más. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre entre las nubes del cielo. Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandecer, el cielo se abrió sobre él. No hay palabras humanas para expresarlo. Vi a Dios Padre Todopoderoso, vi a los ángeles y la oración de los justos como si clamasen y rezasen por Jesús. Me parecía oír la voz del Padre Divino a la vez que la de Jesús. Al mismo tiempo, vi abrirse el infierno debajo de Caifás como una bola de fuego oscura, llena de horribles figuras. Parecía solo que una fina tela lo separase de él. Vi toda la rabia de los demonios concentrada contra Jesús. Vi muchos espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes, y en ese momento nuestro Señor pronunció sus solemnes palabras: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Caifás se irguió inspirado por el infierno.
tomó el borde de su capa, lo cortó con su cuchillo, y rasgándolo con solemnidad exclamó con voz grave: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Todos hemos oído su blasfemia. ¿Cuál es la sentencia?». Entonces todos los presentes gritaron con voz terrible: «Es reo de muerte, es reo de muerte». Durante este horrible griterío, el furor del infierno llegó a su colmo. Parecía que las tinieblas celebraran su triunfo sobre la luz. Todos los que allí estaban y conservaban en ellos algo de bondad fueron penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Los testigos más ilustres abandonaron turbados la sala donde ya no eran necesarios. Los demás se dirigieron al atrio alrededor del fuego, donde les dieron de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los esbirros: «Os entrego a este rey, rendid al blasfemo los honores que se merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo a la sala ovalada situada detrás del tribunal y que quedaba fuera de la vista del atrio. En medio de su amarga aflicción, Juan se acordó de la Santísima Madre de Jesús. Temió que la terrible noticia de la condena de su hijo llegara a sus oídos por boca de un enemigo que se diera de la manera más dolorosa. Miró a nuestro Señor y dijo en voz baja: «Señor, tú sabes por qué me marcho». Y se fue del tribunal a ver a la Virgen como un enviado del mismísimo Jesús. Pedro, lleno de angustia y de dolor, y sintiendo más penetrante el frío de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre del atrio, donde mucha gente estaba calentándose. Intentó ocultar su pena ante ellos, pero no podía irse de allí y dejar a su amado Maestro.